Muy bien, jóvenes, señoritas, buenos días. Espero que nos encontremos bien. Bueno, como ya es bien sabido por ustedes, debido al paro que ha sido convocado por el día de hoy, las clases las vamos a desarrollar de manera virtual, ¿no? Como ya sucedió, creo que hace 1 o 2 semanas atrás. Entonces, como les decía el día lunes, pues, ¿no? Se va a evaluar bastante en la parte de desempeño la asistencia, ¿ya? El día de hoy vamos a ver el tema concerniente a lo que son gases industriales, que específicamente lo que vamos a tratar de ver es cómo destilar, por así decirlo, los componentes que posee el aire, porque ya nosotros sabemos que el aire posee muchos gases, bueno, el aire es una mezcla de gases, y de esos gases muchos de ellos tienen bastante utilidad, sobre todo a nivel industrial. Entonces, si se puede separar esos componentes de gases que posee el aire y luego darle un uso que obviamente va a ser como una materia prima para poder seguir diferentes procesos industriales, pues entonces específicamente vale la pena realizar esa separación. Eso es lo que justamente vamos a ver el día de hoy y sobre todo en lo que vamos a enfocarnos no es tanto en la obtención, o sea, es sí en la obtención de esos componentes, pero no en sí en el proceso, ¿no? Porque son procesos un poquito complicados. Lo que sí vamos a tener que entender y aprender es algunos conceptos básicos, como lo que es estrangulamiento, el efecto Joule-Thomson, ¿no? El proceso Lindel, bueno, el ciclo de cómo se obtiene, por ejemplo, el amoníaco, ¿no? El ciclo de Born-Haber, ¿no? Y todo ello, ¿ya? Son conceptos básicos que sí es muy probable que en las preguntas teóricas se les pueda realizar, ¿ya? Bueno, antes de empezar la clase en sí, voy a realizar la toma de asistencia, así que por favor me contestan. Y la clase de hoy, bueno, no es tan extensa, así que vamos a tratar de hacerla de repente en 1 hora y media, ¿no? Finalizaremos viendo justamente un video aplicativo de todo o sea, prácticamente es un resumen de todo lo que vamos a explicar y ahí terminaríamos, ¿ya? No se olviden que la visita técnica está programada para el próximo miércoles. Esperemos que no haya ningún tipo de inconvenientes o imprevistos y esta se pueda realizar con normalidad. Al delegado también le comenté que me tienen que entregar justamente el informe de... Ah, no, ya me lo entregaron el informe, ¿no? El día lunes. Entonces, el día lunes, este lunes que viene, se le va a tomar justamente el test, por así decirlo, de la visita técnica que hicimos al laboratorio de la San Marcos, ¿ya? De aceites industriales. Entonces, déganle una repasada. Obviamente va a estar enfocado básicamente a lo que se hizo, pero ya sabemos que las preguntas son genéricas, ¿no? Muy parecidas a las que ya se hizo anteriormente. Entonces, eso les comento para que ustedes vengan ya preparados el día lunes y puedan dar el test sin ninguna dificultad. Algo más que quería comentar era que el parcial todavía no se puede subir porque, bueno, en este caso el ingeniero Parra me tiene que indicar porque todavía creo que no se han subido sus nombres y apellidos, ya que ustedes saben que normalmente en la semana de parciales muchos cursos, ¿no? Luego de terminar sus parciales, les hacen el despunte, ¿no? Para saber que efectivamente cuando el profesor califica sea de manera individual. Es decir, no conozca la identidad de los estudiantes que está calificando, ¿no? Eso es para liberar de todo tipo de sospechas, ¿no? Y se puede prestar a malas interpretaciones. En el caso del curso no es así. Como es un curso que básicamente se fundamenta más en la parte práctica que teórica, entonces no hay despunte. ¿Ya? Y a raíz de eso es que justamente se está demorando un poquito el sistema para que justamente puedan subir los datos de ustedes y recién me puedan dar justamente luz verde para poder subir sus notas. ¿Ya? Justamente el día lunes o el día martes me lo encontré el lunes y eso me comentó. Ya, por eso quería comentarles para que de repente no piensen que todavía no se subió las notas porque es bajo, o sea que yo no lo he podido subir, ¿no? Es justamente debido a esos inconvenientes. Ya me dijo que entre el miércoles o jueves ya debería estar autorizado el sistema para que se puedan subir las notas. Ya, eso es en cuanto a lo que es el examen parcial. Como les vuelvo a repetir, el día lunes entonces se estaría tomando el test como una especie de test
de la visita técnica al laboratorio de la Universidad San Marcos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces voy a empezar a tomar la asistencia. Ya sabemos que eso va a ser puntos adicionales para el examen final. Me dan un momentito, vamos a abrir. Probando, probando. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. A ver, un ratito. Entonces, como ya se les había indicado, vamos a la toma de la lista. Un ratito. Ya. Ya, entonces, atención a la lista, por favor. Alejandro, Presente, profesor. muy bien. Un ratito. Capcha, Presente, profesor. muy bien. Carrasco, Presente, profesor. Cueto, Presente, profesor. Dávila, Presente, Dávila. Fernández, Presente. Guamaní Ramos, Presente, profesor. Lara Morales, Presente, profesor. López Palpa, Presente, profesor. Malásquez, Malásquez Mesa, Malma, Presente, profesor. Mota, Presente, profesor. Novoa, Novoa Pérez, Pineda Vega, Presente, profesor. Ramírez Rodríguez, Presente, profesor. Reyes Romaní, Presente, profesor. Rivera Argúmedo, Presente, profesor. Ruiz Tafur, Salazar Gómez, Presente, profesor. Sánchez Gonzalo, Presente, profesor. Santa María Peña, Santa María Peña, Santos Dueñas, Santos Dueñas, Tarazona González, Presente, profesor.
Terrones. Terrones Cruzado. Presente, profesor. Presente. Ok. Tincopa. Presente, profesor. 20 Milla García. 20 Milla presente, profesor. Muy bien. Vila Urcia. Presente, profesor. Muy bien. Izaguirre. Presente, profesor. Muy bien. Les han faltado 3. Muy bien. Ya creo que el delegado también les había comentado que se les ha dado el tiempo prudente, ¿no? 8:30, incluso 8:35 he entrado, porque tuve un poquito de dificultades con mi PC, pero para que ya todos estén presentes, no hayan tomado su desayuno con tiempo, y como les digo, ¿no? La clase de hoy básicamente, obviamente no vamos a tener 4 horas de clase, sé que también es un poquito cansado, pero sí tenemos que cumplir con el avance. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar específicamente de los gases industriales y cómo estos pueden ser obtenidos justamente del aire, que justamente podríamos considerar que es prácticamente un recurso inagotable, ¿no? Prácticamente digo, ¿no? Porque ya sabemos que la atmósfera es toda una capa que rodea justamente a la Tierra y está constituida por aire. Y además sabemos que el aire es una mezcla de gases que principalmente lo constituyen nitrógeno y oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno es vital, sobre todo para nosotros los seres humanos y otras especies que justamente necesitamos el oxígeno, ¿no? Para poder vivir, para realizar diferentes procesos biológicos que se producen dentro de nuestro organismo. Es por eso que es de vital importancia el aire, ¿no? Y sobre todo el oxígeno para nosotros, pero también debemos entender de que hay otros gases que probablemente no son útiles para que nosotros podamos sobrevivir, pero sí podemos extraerlos. ¿Por qué? Porque podemos utilizarlo como materia prima para poder desarrollar diferentes procesos industriales. Y eso justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, dicho esto entonces, vamos a presentar la pantalla. Un momentito. Por favor. Muy bien. Vamos a ver a continuación entonces, como ya les había indicado, lo que es el tema de gases industriales, que específicamente se centra en cómo nosotros podemos obtener diferentes gases del aire que justamente podríamos considerar que es un recurso inagotable. Ya como ustedes bien saben, por cultura general, el aire es una mezcla de gases que está constituido por diferentes gases, pero principalmente quienes lo constituyen son el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, si yo pudiera separar los componentes que tiene el gas y luego poderlos, eh, por así decirlo, ¿no? Mediante un proceso industrial, separarlos, eso sería de gran utilidad. Porque muchos de estos gases, como les vuelvo a repetir, van a ser utilizados para realizar diferentes procesos industriales. Van a servir justamente como materia prima. Por ejemplo, el nitrógeno sabemos que lo podemos obtener o utilizar en diferentes industrias, como por ejemplo en la industria de las farmacéuticas, ¿no? Para justamente poder producir medicinas. También en las industrias de los fertilizantes. Y también lamentablemente se pueden utilizar para generar armamento, pues no. El oxígeno, sabemos que se pueden utilizar en diferentes industrias también.
justamente para poder producir diferentes tipos de oxidaciones, pero también se puede utilizar justamente como un comburente para que se puedan generar justamente combustiones. Ahora, hay industrias donde obviamente necesitan una gran cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Para que obviamente se fuera a generar una gran cantidad de calor. Y obviamente se puede utilizar mezclándolo con diferentes sustancias, por ejemplo el acetileno, para poder cortar el acero. Y otro tipo de industrias también que vamos a observar, ¿no? Pero no solamente se trata de obtener el nitrógeno y el oxígeno, porque también sabemos que en el aire están presentes justamente otro tipo de gases, llámese hidrógeno, gases nobles, dióxido de carbono, vapor de agua, etcétera. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros hacemos el proceso de separación de justamente los componentes que posee el aire, a eso por si acaso se le llama destilación. Entonces, cuando nosotros hacemos la destilación del aire, es decir, separarlo en sus componentes, nos vamos a dar cuenta de que muchos de ellos probablemente no tienen aplicaciones industriales, o no como deberíamos, o quisiéramos, mejor dicho. Pero es necesario que estos componentes puedan ser eliminados. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos un aire que va a contener, vamos a suponer, oxígeno, y a su vez va a contener algunos hidrocarburos, esto es muy peligroso, ¿no? O incluso vamos a suponer que le damos un uso industrial y ese aire que contiene algunos componentes que yo quiero obtener, por ejemplo, contenga agua o vapor de agua, ¿no? Entonces el vapor de agua sabemos que su temperatura de solidificación es a 0 grados. Entonces, si ese aire no es tratado, no es purificado, es decir, no extraemos el vapor de agua, entonces cuando nosotros empecemos a trabajar esos gases que contienen justamente vapor de agua, muchos de estos gases sabemos que su temperatura de ebullición, ¿no? Es muy baja, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de temperaturas bajo cero. Entonces, normalmente ya ustedes saben que para transportar los gases utilizamos compresores. Y estos compresores obviamente van a funcionar como una especie de ventiladores en su interior. Entonces, imagínate que estemos trabajando a temperaturas muy bajas, donde obviamente el agua, si tenemos vapor de agua, van a tener partículas sólidas, el aire, ¿no? Porque obviamente el agua va a estar congelada. Y eso de una u otra forma puede traer efectos perjudiciales al proceso industrial, ¿no? Porque poco a poco puede ir deteriorando justamente los compresores o incluso las bombas, ¿no? Si los gases obviamente se encuentran licuados. Y eso de una u otra forma va a deteriorar los equipos y si esto es de manera frecuente y no se hace el análisis o el mantenimiento respectivo, puede traer como consecuencia futuros accidentes, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy es justamente cómo obtener gases a partir del aire, es decir, cómo destilar el aire. Y además de ello, vamos a tratar de ver las aplicaciones industriales de estos diferentes gases que podemos obtenerlos. Y aparte, como les vuelvo a repetir, estos gases van a servir como materias primas para diferentes industrias, ¿no? Para realizar diferentes procesos industriales. Llámese en la medicina, en la industria de los fertilizantes, en la industria de alimentos, ¿correcto? En la industria armamentista, etcétera. Van a tener varias aplicaciones. Muy bien, para que más o menos te hagas una idea, esta imagen corresponde a una planta donde justamente se hace la destilación del aire. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una planta muy enorme y aparte de ello, es una planta industrial muy compleja, ¿correcto? Obviamente se van a tener en cuenta muchos parámetros físico-químicos, muchos parámetros termodinámicos, donde obviamente se tiene que hacer un proceso controlado para que en cada una de las etapas pueda justamente obtenerse, en este caso el gas deseado, y luego hacerlo recircular para que justamente se eliminen los gases no deseados, ¿no? Como ya te había comentado. De repente nosotros en las diapositivas lo vamos a ver de forma resumida y simplificada. Pero como ustedes bien saben ya, en una industria hay que tomar en cuenta justamente algunas variables del proceso.
¿no? Y obviamente la separación o destilación del aire es un proceso industrial más. Muy bien. Ya habíamos comentado algo sobre el aire, pues no prácticamente es un recurso inagotable. Ya sabemos que está constituido por una mezcla de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? Pero también debemos entender que vamos a encontrar en el aire no solamente nitrógeno y oxígeno, sino en menor proporción otro tipo de gases, como ya habíamos citado, gases nobles, dióxido de carbono, vapor de agua, etcétera, ¿no? Otro tipo de gases. Ahora, la característica que va a tener justamente el gas, en este caso el aire, mejor dicho, va a depender obviamente de dónde yo justamente pueda apreciar el aire. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos aire o quiero medir los componentes del aire cerca a una planta industrial, pues nosotros ya sabemos que esa planta industrial emite vapores, emite diferentes gases, y esos gases se van a mezclar con el aire que está en el entorno. Entonces, cerca a esa planta industrial, obviamente los componentes del aire ya van a variar. Correcto. Así como también de repente nos podemos encontrar en zonas pantanosas, donde lo usual es que se generen justamente una especie de gases naturales, ¿no? Que ya sabemos que están constituidos por metano, propano, etcétera, en menor proporción. Pero igual, al mezclarse con el gas, hacen que ahora ese aire, el aire que rodea ese entorno, contenga justamente a estos componentes en la mezcla. ¿Correcto? Ahora, eso es si nosotros analizamos diferentes zonas donde yo quiera saber qué componentes constituyen al aire. Pero también nosotros debemos entender de que si nos vamos a unas determinadas alturas, entonces la composición del aire también va a variar. Sabemos que a determinadas alturas, por ejemplo, la concentración del oxígeno presente en el aire empieza a disminuir. Eso trae como consecuencia, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a la sierra, ¿no? A zonas altoandinas, donde obviamente estamos a alturas encima de los 2000, 3000 metros sobre el nivel del mar, nos damos cuenta que sufrimos el mal del soroche, ¿no? Que justamente trae como consecuencia la falta de oxígeno presente en el aire, que suframos mareos, vómitos, náuseas, dolores de cabeza, y eso justamente es debido a la escasez de oxígeno presente en el aire. ¿Correcto? Y eso obviamente trae como consecuencia que nuestros procesos biológicos, que normalmente están acostumbrados a realizarse con una cantidad abundante de aire, pues al disminuir esta cantidad, pues suframos justamente esos efectos hasta que nuestro cuerpo se pueda adaptar a ese nuevo medio. Entonces, como vuelvo a repetir, la calidad, por así decirlo, del aire o la cantidad de componentes que lo constituyen y la concentración de los mismos va a depender obviamente de en qué zona estemos analizando el mismo. Sean zonas industriales, sean zonas altoandinas, sean de repente zonas pantanosas, etcétera. Entonces, los componentes del aire pueden variar. Muy bien, este cuadro nos representa justamente de forma aproximada los componentes que posee justamente el aire o la mezcla de gases o los gases que constituyen justamente al aire, ¿no? Vemos obviamente que el nitrógeno y el oxígeno se encuentran en una mayor proporción, ¿no? Como nosotros podemos observar acá. El nitrógeno, bueno, prácticamente un 79%, pero si queremos ser más exactos, la proporción adecuada, ¿no? O a más aproximada es justamente la que nosotros podemos observar acá, pues, ¿no? Casi 78%, ¿no? 78 punto casi 1%. El oxígeno igual, ¿no? 20 o casi 21%. Y hay otros gases, pero como les vuelvo a repetir, cuando ya se hace el proceso de destilación del aire, estos gases que parece que estuvieran en forma insignificante, son gases que de una u otra forma tienen que ser purgados o eliminados. ¿Por qué? Porque como vuelvo a repetir, estos presentes, cuando ya se hace un proceso industrial, ¿no? O simplemente se hace la separación en sus componentes, si todavía persisten estos componentes, pueden con el tiempo generar justamente un accidente industrial, ¿no? Que puede ser perjudicial. Por eso que es muy importante conocer qué componentes
constituyen al aire, claro, dependiendo de qué región estemos utilizando el aire, y de esto poder extraerlos de repente para un uso industrial como materia prima o de repente eliminarlos, ¿no? Porque pueden ser perjudiciales también. Bueno, acá vemos que hay argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano, criptón, hidrógeno, ¿no? Que ya nosotros sabemos que el metano, el hidrógeno, pues obviamente son gases que pueden ser perjudiciales, ¿no? Porque actúan también como combustibles. El óxido nitroso, el xenón, ¿correcto? Entonces, estos gases nobles también yo los puedo extraer del aire y también, como ustedes van a poder observar, van a tener múltiples aplicaciones industriales, ¿no? A nivel de medicina, sobre todo. Ustedes deben saber de que el xenón, por ejemplo, se utiliza en medicina como un anestésico, ¿no? Cuando a una persona, por ejemplo, lo van a operar, utilizan el xenón, ¿no? Y obviamente eso sirve para qué, para que la persona justamente pueda, obviamente, aspirar este gas y obviamente pueda adormecer todo su cuerpo, ¿no? Y pueda realizarse el tratamiento quirúrgico que requiera en este caso. Muy bien, entonces, estas son las características o los componentes, ¿no?, que posee en términos generales o en promedio un gas que comúnmente se le conoce como gas seco, ¿correcto? Que está libre de vapor de agua. Estas son las fracciones molares, para que ustedes más o menos vean la proporción de los componentes, la masa molar de cada uno de los gases que lo componen y sus diferentes puntos de ebullición. 5. Por eso que el nitrógeno líquido se utiliza mucho en tratamientos criogénicos, ¿no? En la criogenia, que justamente son procesos que se trabajan a temperaturas muy, pero muy bajas, ¿no? El oxígeno, su punto de ebullición es menos 183 grados. Y así podemos observar diferentes gases y sus respectivos puntos de ebullición. Y justamente los puntos de ebullición es un parámetro que se va a tomar en cuenta justamente para poder hacer la destilación o separación del aire en sus determinados componentes. Muy bien, ahora, ¿qué método es el que vamos a aplicar para poder separar los componentes que constituyen al aire? Bueno, como dice acá, usualmente vamos a utilizar dos métodos, que son la adsorción, con D por si acaso, no B. Absorción no, es adsorción, y la destilación. Bueno, ya sabemos que la absorción, con B, consiste justamente en extraer algún fluido y obviamente mezclarlo, diluirlo en alguna solución, que puede ser líquida o sólida, ¿no? Acuérdate que tú cuando quieres, por ejemplo, ¿no?, tomar agua, ¿no? Y utilizas una pajilla o una cañita, lo que haces es absorber, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es extraer o jalar, ¿no?, un fluido, que en este caso es el líquido. ¿Para qué? Para que se pueda mezclar y obviamente pueda diluirse dentro de una fase sólida o una fase líquida. Eso es absorción con B. En cambio, la adsorción con D es un proceso que consiste justamente en separar mezclas líquidas o gaseosas. Pero para poder separar estas mezclas líquidas o gaseosas, vamos a tener que utilizar un sólido. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando se da el proceso de absorción, estos líquidos o gases que se encuentran mezclados, muchos de sus componentes van a adherirse a esta superficie, permitiendo que justamente estos líquidos o estos gases que poseen mezclas de diferentes componentes puedan ser separados. Ahora, obviamente, dependiendo del tipo de superficie sólida que yo utilice, voy a poder separar diferentes componentes de esa mezcla. ¿Por qué? Porque esta superficie va a tener cierta afinidad, cierta selectividad con algunas sustancias. Es por eso que cuando normalmente se utiliza la separación de los componentes, por ejemplo, del aire, vamos a utilizar diferentes superficies sólidas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque muchas de estas superficies, dependiendo de cuál sea su composición, van a tener cierta afinidad, cierta selectividad con algunas sustancias. Por ejemplo, van a haber superficies sólidas
que van a ser más afines, por ejemplo, al oxígeno. Es decir, van a separar el oxígeno del aire. Si utilizamos otra superficie, va a ser más afín, por ejemplo, al hidrógeno, al nitrógeno. Y de esa manera justamente podemos realizar la separación, ¿ya? Entonces, cuando normalmente se utiliza una superficie para realizar el proceso de adsorción, obviamente vamos a tomar en cuenta algunas características, ¿no? ¿Qué es lo que quiero separar? Y también obviamente se toma en cuenta el costo monetario. Ahora, no solamente la adsorción se utiliza para la separación de los gases presentes en el aire. También el método más tradicional o más común utilizado justamente es la destilación. El método de la destilación es un método que se ha utilizado por muchos años, ¿correcto? La adsorción es un método, por así decirlo, relativamente nuevo. Pero la diferencia entre la adsorción y la destilación es que la adsorción es un método un poco más caro. Si bien es cierto, es más moderno, pero es un poco más caro. Además, con el método tradicional, que es la destilación, se puede obtener los componentes con una mejor pureza, ¿ya? Sino que la absorción es un método más práctico, pero al ser más práctico también es un poco más caro. Esa es la diferencia. Además, se consume más energía justamente utilizando el método de absorción, ¿ya? Muy bien. Entonces, conclusión. Para poder separar los componentes que constituyen el aire, vamos a utilizar dos métodos: absorción y destilación. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si nosotros vamos a utilizar el método de absorción, vamos a utilizar una superficie sólida. Entonces, esta superficie va a tener que tener diferentes características. Como dice acá, capacidad. ¿Qué significa capacidad? La cantidad de esa sustancia que es capaz de absorber, que es capaz de adherir. 2, selectividad. Es decir, va a tener cierta afinidad para poder captar ciertos gases, ¿no? Obviamente, si yo quiero justamente captar oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, voy a tener que utilizar una cierta, o mejor dicho, un determinado tipo de sólido que obviamente va a tener diferentes componentes que van a ser afines justamente al gas que yo quiero separar. Facilidad de regeneración. ¿Qué significa facilidad de regeneración? Que obviamente este sólido que he obtenido o que he utilizado para hacer la adsorción debe tener o debe regenerarse, es decir, nuevamente debe adquirir esa característica de poder absorber diferentes componentes del aire de una forma sencilla, rápida. Y obviamente para que esto ocurra, no pensar que de repente cuando el sólido jala al componente gaseoso, ¿no? Lo logra separar. Lo que hace justamente es jalarlo, pero nosotros también mediante un proceso podemos justamente nuevamente hacer que este sólido suelte ese componente que lo ha jalado. De repente nosotros utilizamos sólidos que sean afines a gases no deseados, por ejemplo el vapor de agua o por ejemplo el hidrógeno. Entonces, si yo quiero seguir utilizando esa superficie sólida que tiene esa característica, entonces tengo que liberar el hidrógeno, por ejemplo, que lo haya logrado captar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Expulsarlo. Y para ello vamos a utilizar un proceso, un método donde justamente ese hidrógeno pueda nuevamente salir de esa superficie que justamente logró captar el hidrógeno. Ya, a ese procedimiento o a ese proceso a nivel industrial también se le conoce como purga. ¿Ya? O sea, la purga, en este caso, para los procesos de separación de los componentes del aire, justamente sirve para eliminar los componentes no deseados una vez que han sido captados. Muy bien. Otro parámetro que se tiene que cumplir, ¿no? Dependiendo obviamente si se va a utilizar el método de absorción, es la velocidad de transferencia, es decir, qué tan rápido puede captar esta superficie al componente deseado o no deseado, dependiendo de cuál sea justamente la utilidad. Porque mientras más rápido lo capte, entonces más rápido se va a poder separar el componente del aire. Y también, obviamente, va a estar
o se va a tomar en cuenta justamente el precio que justamente cueste el absorbente, ¿no? Esta superficie sólida que se utiliza para poder absorber un determinado componente, ¿correcto? Bueno, acá estamos colocando algunas superficies sólidas o absorbentes que comúnmente se utilizan y dependiendo, como les vuelvo a repetir, de qué sustancia o qué gas queremos captar, ¿no? Bueno, la aluminio activa es un óxido de aluminio hidratado, que significa que en su estructura tiene moléculas de agua. ¿Por qué debe estar hidratado? Porque si no está hidratado, como ya sabemos que en el ambiente hay aire, obviamente va a cumplir su función, pero obviamente esa función la va a cumplir y rápidamente se va a saturar, por así decirlo. Por eso que debe estar hidratado, porque el agua actúa como una especie de protección, ¿no? Para que todavía no cumple esa función de poder absorber alguna sustancia específica del aire. Entonces, cuando ya quiero que cumpla su función, justamente lo someto a un proceso de calcinación, es decir, lo quemo. ¿Para qué? Para que obviamente el agua se pueda eliminar y al eliminarse el agua, el óxido de aluminio pueda cumplir su función, que justamente es captar el componente deseado. ¿Qué más podemos utilizar? Bueno, otra superficie absorbente que podemos utilizar es el gel de silicio, que justamente es un óxido de silicio, que justamente está en su presentación mediante polvo o mediante gránulos esféricos que más o menos tienen este tamaño, entre 1 y 3 milímetros de diámetro. ¿Qué más? Este óxido de silicio, el gel de silicio, se utiliza específicamente ¿para qué? Para poder extraer hidrocarburos presentes en el aire. Como les dije, ¿no? De repente estamos en una región cerca a una planta industrial donde emite justamente gases. Y dentro de estos gases hay hidrocarburos, que son obviamente trazas de hidrocarburos, es decir, pequeñas cantidades, pero de todas maneras está presente en el aire. Entonces, justamente si queremos separar estos hidrocarburos del aire, entonces vamos a tener que utilizar esta sustancia. ¿Ya? Y ya dijimos que es muy necesario muchas veces separar componentes no deseados, porque eso con el tiempo justamente puede traer como consecuencias algunos accidentes, ¿no? Imagínense que estos hidrocarburos se mezclen con el oxígeno. Entonces eso puede dar pie a que se pueda generar una combustión, ¿no? Y eso por ende puede traer como consecuencia que se genere un accidente industrial. Otro tipo de absorbente que se utiliza justamente son las zeolitas, ¿no? Las zeolitas justamente son polímeros que van a contener cationes de sodio, potasio, magnesio y calcio, ¿correcto? Y que van a permitir justamente separar el oxígeno. Es decir, las zeolitas lo que hacen justamente es extraer el oxígeno del aire, ¿correcto? Esa es la característica que tienen justamente las zeolitas. Muy bien, y como ya habíamos comentado, muchos componentes del aire necesariamente van a tener que ser eliminados. ¿Por qué? Porque son compuestos no deseados o de repente son componentes que yo les puedo dar algún tipo de uso, ¿no? Es decir, pueden ser componentes que yo no necesito o son productos secundarios, por así decirlo, del procesamiento o de la destilación del aire. Entonces, justamente los tengo que separar. Por ejemplo, ¿no? Para separar el vapor de agua y el CO2, como dijimos, son gases que pueden ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque obviamente como se van a trabajar con gases que son, por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno, y sus puntos de ebullición son bien bajos, ¿no? Ya sabemos por los grados bajo cero, hemos visto hace un momento, ¿no? Menos de 190 grados bajo cero para el nitrógeno, ¿no? Para el oxígeno es menos 183. Entonces, esas temperaturas, obviamente, estas dos sustancias se van a encontrar en fase sólida. Y eso justamente puede generar algún tipo de riesgo industrial con el tiempo, ¿no? Porque como normalmente vamos a trabajar con compresores o con bombas, dependiendo de si estos gases se encuentran licuados, entonces esto con el tiempo puede deteriorar justamente estas máquinas, ¿ya? Muy bien, y también, como ustedes pueden observar acá, dentro del aire podemos encontrar hidrocarburos que al mezclarse con el aire, pues entonces pueden generar una combustión, ¿no?
A esto se le conoce también como deflagración. ¿Y qué es la deflagración? Por si acaso, la deflagración es una combustión que se da de manera inmediata, súbita y a baja velocidad. Ya, vamos a escribirlo bien, a baja velocidad. Por ejemplo, ¿no? Una deflagración podría ser cuando ustedes encienden un fósforo. Eso es una deflagración. Es decir, se produce una combustión, pero a baja velocidad. Entonces, si imagínate, hay hidrocarburos, hay oxígeno en el aire que estamos trabajando, y por ahí hay una fuente de ignición, alguna chispa que se genera por efecto de fricción, entonces esto puede traer como consecuencia de que se genere justamente una combustión, ¿no? Una combustión a baja velocidad, pero de todas maneras se está generando justamente fuego, energía. Y obviamente, si esto está conectado a tanques, ¿no? Donde pueden haber de repente otro tipo de combustibles, entonces esto puede traer como consecuencia un accidente, ¿ya? Por eso que es muy importante. Bien, acá en esta una de las formas de cómo se puede separar el aire. Se utilizan justamente, como dice allí, lo usual es un reactor, pero si quiero que esto se genere de manera continua, utilizamos dos reactores que debemos entender de que estos reactores realmente la función que cumplen no es generar una reacción, sino estos reactores, por así decirlo, están repletos de esta sustancia adherente, es decir, de esta sustancia sólida que lo que va a lograr es justamente jalar o extraer los componentes deseados o no deseados del aire. Por si acaso, la absorción y la destilación, pues ya nosotros sabemos que son operaciones unitarias, es decir, son procesos físicos, no químicos. Eso debemos entender también. Bueno, entonces, acá lo que nos están explicando es que se utilizan estos dos reactores, se le llama reactores, pero como vuelvo a repetir, no hay reacción química. Lo que va a ocurrir es que justamente van a estar, por así decirlo, ¿no? Llenos de esta sustancia adherente para que pueda extraer justamente algunos gases presentes en el aire, deseados o no deseados. Pero mientras uno funciona, el otro que, por ejemplo, vamos a suponer, ya se saturó, empieza justamente a regenerarse. Y para que pueda regenerarse se tiene que hacer una purga, como ya habíamos especificado. Entonces, mientras uno está funcionando, el otro empieza a regenerarse porque tiene que expulsar ese gas deseado o no deseado. Si es un gas deseado, se almacena en tanques especiales. Si es no deseado, igual. O si es un producto secundario, igual. Se almacena en tanques específicos, ¿no? Y luego, mientras se va regenerando y el otro va nuevamente llenándose de esa sustancia, de ese gas, entonces mientras el otro ya prácticamente se ha purificado, ¿no? Porque se ha hecho una purga, entonces automáticamente ahora el aire pasa al otro reactor y nuevamente empieza a darse el proceso. Mientras que el otro, que ya se repletó de estas sustancias gaseosas que estaban presentes en el aire, entonces nuevamente se le hace el tratamiento ¿para qué? Para que pueda justamente limpiarse, ¿no? Es decir, se hace una purga y mientras se purga a este reactor, el otro sigue funcionando, ¿no? Y de esa manera se logra que el proceso se dé de una manera continua. Obviamente, para que se den estos procedimientos, o mejor dicho, para que se realice este proceso de separación de los componentes que constituyen al aire, se van a seguir diferentes etapas o diferentes procesos, pues, ¿no? Muy bien, como ustedes por acá pueden leer, debe haber justamente una subida y bajada de presión, ¿no? Debe haber un proceso de absorción, ¿no? Y purga de manera simultánea cuando obviamente se trabajan con dos tanques o dos reactores. Y bueno, se siguen diferentes procesos, ¿no? Debe haber también un proceso de limpieza, como ya lo habíamos dicho, del absorbedor y una despresurización, es decir, liberar o aminorar la presión para que esto ocurra, ¿no? De esa manera se purga justamente los gases que obviamente se quieren expulsar de el sólido que se ha utilizado como absorbedor. Bueno, y acá vemos las diferentes etapas, ¿no? Se presuriza,
Es decir, se aumenta la presión de trabajo, ¿no? A la presión a la cual se quiere trabajar. O sea, ¿con qué finalidad se presuriza? Para que obviamente los gases pasen a través del sólido. Y obviamente como el sólido tiene afinidad con ciertos componentes del gas, lo va a retener. Mientras que por el otro lado va a salir solamente el gas, pero ya sin ese componente. Bueno, se hace pasar el aire, como ya les había comentado, ¿no? A la presión de trabajo del absorbedor, ¿no? Pasa el aire, el absorbedor retiene los componentes justamente a los cuales es afine, y obviamente el aire sale, pero ya sin ese componente, ¿no? Y como dice acá, una vez saturado el lecho significa el sólido que hemos utilizado como absorbedor, se despresuriza. ¿Qué significa que se despresuriza? Obviamente, como ya ha retenido a esos gases, ¿no? A los cuales es afín, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Se hace una despresurización, es decir, la presión se disminuye. Y de esa manera, obviamente, por así decirlo, ¿no? Se hace una purga, como le dijimos, ¿no? eh, el gas despresurizado justamente que ha sido retenido en este absorbedor empieza justamente a ser expulsado, ¿no? Y al ser expulsado, obviamente va a ser trasladado, como les dije, a diferentes tanques de almacenamiento. Si es que obviamente este gas tiene utilidad, ya sea como producto principal o como producto secundario, ¿no? Muy bien. Más o menos, como ustedes pueden observar, este sería el diagrama del proceso. Acá justamente estamos viendo que trabaja con dos tanques, con dos reactores, donde acá vemos justamente el absorbedor, o sea, este tanque, este reactor, contiene este sólido, este absorbedor. Entonces, mientras este tanque, ahora vamos a poner el puntero, mientras este tanque, este reactor, empieza a funcionar, acá viene el aire, como ustedes pueden observar, acá hay un compresor, y lo que hace justamente es presurizar el aire. Viene por acá, entra acá al absorbedor, ¿no? Que vendría a ser, en este caso, el reactor en A. Y obviamente, este absorbedor, es decir, esta sustancia sólida, es afín con algunas sustancias. Entonces, las empieza a traer. Y por acá, por la parte de arriba, donde está el puntero, obviamente ya sale el aire, pero sin ese componente. Entonces, ese aire que viene por acá sin ese componente, obviamente viene acá y va a ser almacenado, ¿no? Por ejemplo, retiene todas estas sustancias y obviamente por acá ya sale y se logra almacenar. Pero como dijimos, esto a medida que transcurre el tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a ir saturando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente, a medida que se va saturando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este se va limpiando y luego justamente se cambia justamente la válvula, ¿no? Y ahora vamos a hacer que este funcione. Y bueno, lo que se hace justamente es luego, en el proceso, durante el proceso, hay gases que son retenidos, gases que son, por ejemplo, el producto principal, y hay gases que son productos secundarios. Entonces, estos justamente son retirados o purgados. ¿Para qué? Para que obviamente esto que ya ha sido utilizado, por así decirlo, vuelva a regenerarse. Por eso que acá se hace una despresurización y obviamente este vendría a ser el gas residual, que puede ir a la atmósfera si no tiene de repente algún uso industrial o de repente no es tan importante como el gas que yo deseo obtener, por ejemplo, para un determinado fin. Pero si puede ser utilizado, va también a tanques de almacenamiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace un momento estábamos explicando, ¿no? De más o menos cómo funciona cuando tenemos dos reactores. Mientras uno se va purgando, el otro justamente cumple la función y empieza justamente a absorber los componentes presentes en el aire o los componentes que se quieren obtener o no deseados, pues, ¿no? Muy bien. Cuando se realizan los procesos de separación justamente del nitrógeno y del oxígeno, se logran justamente altos porcentajes. Por ejemplo, ¿no? Cuando se hace la separación o la destilación del nitrógeno, se obtiene nitrógeno con una alta pureza, el 99,8%. Y esto obviamente va a tener, como dijimos, diferentes aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en la producción de amoníaco. Por ejemplo, también se utiliza, como dijimos, en la producción de medicamentos, fertilizantes y también como una materia prima, ¿no? Para generar armamentos. Eso es lo que
con bastante frecuencia se utiliza en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? El anfo, por ejemplo, contiene bastante nitrógeno. Bueno, y también se obtiene, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Que también tiene una alta pureza cuando es extraído. Y sus determinadas aplicaciones son, como dijimos, ¿no? En soldaduras, para justamente generar oxidación de diferentes compuestos, ¿no? Se utiliza también bastante, justamente como dije, ¿no? Para cortar metales. Muy bien. Y también se obtienen cuando se purifica el aire o cuando se hace la destilación del aire algunos productos o subproductos, ¿no? Por ejemplo, los gases nobles, que también tienen diferentes tipos de aplicación. Muy bien. Como dice acá, el nitrógeno y el oxígeno se obtienen principalmente mediante licuefacción y destilación. Licuefacción significa que estos gases, al ser presurizados, es decir, al ser sometidos a altas presiones, se van a licuar. ¿Qué significa licuar? Que van a pasar de la fase gaseosa a la fase líquida. Y de esta manera pueden ser almacenados de una manera más adecuada, pues, ¿no? Bueno, y también se realiza la destilación. Y esto de la destilación comúnmente se realiza por diferencias de temperaturas de ebullición, pues, ¿no? Entonces, como el nitrógeno tiene una menor temperatura de ebullición, entonces cuando empiece a la despresurización, entonces se puede graduar la temperatura y lograr que obviamente el más denso, que en este caso vendría a ser el oxígeno, se asiente abajo, y el más ligero, que es el nitrógeno, se asiente en la parte de arriba, ¿no? Y estos gases se van a recoger cuando ya nuevamente se vuelven a presurizar, es decir, se pasan a la fase líquida, se obtienen justamente en una especie de platos, ¿no? Donde allí justamente mediante una especie de compresores o bombas, ya justamente se puede trasladar y almacenar en diferentes tanques. Acá se utiliza un método que justamente aplica el principio de Joule y Thomson. Es un principio que justamente nos indica de que cuando un gas pasa de un medio de menos presión o de más presión a un medio mejor dicho, para que se entienda, pasa de un medio donde la presión es menor a un medio de mayor presión, el gas se suele enfriar. Un método práctico que de repente ustedes pueden poner en práctica es cuando, por ejemplo, ¿no? Sienten frío y quieren calentarse las manos. ¿Qué es lo que normalmente hacen si quieren calentarse las manos? Por ejemplo, con la boca, ¿no? Con su aliento, justamente empiezan a abrir la boca, ¿no? Y a justamente exhalar el aire o el dióxido de carbono que está dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y empezamos a calentar nuestras manos, abriendo la boca. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre si nos quemamos, por ejemplo, no estamos cocinando, por ahí metimos la mano en la olla y nos quemamos así, suavecito? O queremos simplemente enfriar nuestras manos, o lo rociamos de alcohol y queremos enfriarlo. Soplamos, ¿cierto? Y obviamente, si nosotros comparamos ese gas que sale cuando nuestra boca está abierta, es decir, cuando queremos calentar nuestras manos, o cuando queremos enfriar, entonces nos damos cuenta que hay una diferencia. Que si queremos calentar, nuestra boca está abierta. En cambio, cuando queremos enfriar, nuestra boca está más cerrada, ¿no? Entonces, a eso se le conoce también como estrangulamiento de un gas. Entonces, cuando un gas pasa justamente a través de un estrangulamiento de una menor presión hacia una mayor presión, siempre tiende a enfriarse. Y eso justamente lo explica el efecto de Joule-Thomson, que justamente consiste en estrangular a un gas para que pase de una menor presión a una mayor presión y de esa manera logra enfriarse, ¿no? ¿Y con qué finalidad enfriamos a los gases? Justamente para que estos sean un poco más fáciles de poder separar, ¿no? Porque podemos utilizar ahí diferentes propiedades como son los puntos de ebullición y también justamente utilizar la licuación de los gases y poderlos almacenar. ¿Correcto? En eso justamente consiste esto que se conoce como el efecto o el principio de Joule-Thomson, que justamente permite estrangular un gas y obviamente pasarlo de una temperatura más alta a una temperatura más baja.
A eso también se le conoce como el proceso de expansión adiabática. Normalmente a nivel industrial, este proceso de estrangulamiento adiabático, también se le suele llamar, justamente se procura que donde está contenido el gas esté hecho de un material que sea prácticamente un aislante térmico. ¿Para qué? Para que no intercambie calor con el entorno. Entonces, de esa manera, cuando nosotros hacemos este proceso de estrangulamiento, que pasa, ¿no?, a través justamente de esta válvula, entonces nos damos cuenta de que efectivamente el gas empieza a enfriarse, ¿no? Está pasando entonces de un volumen menor hacia un volumen mayor, pero obviamente estamos haciendo de que el gas justamente cambie de presión. Y de esa manera, obviamente, se logra enfriar el gas, ¿ya? Este es el experimento o el efecto de Joule-Thomson. Y se utiliza mucho, justamente en los procesos industriales. Bueno, para poder separar el aire en sus determinados componentes, justamente hubieron algunos científicos de esa época que justamente lograron plantear diferentes métodos para poder justamente separarlos. Uno de ellos fue justamente este personaje, ¿correcto? Que lo que hace justamente es utilizar un método que es la destilación para poder justamente, ¿no? Como dice acá, como el nitrógeno y el oxígeno, ¿correcto? No forman mezclas azeotrópicas. ¿Qué significa que una mezcla sea azeotrópica? Es una mezcla de composición definida. O sea, si el oxígeno y el nitrógeno formaran mezclas azeotrópicas, pues prácticamente sería una mezcla homogénea. No podría yo determinar cuál es la diferencia entre ellos. Pero como el oxígeno y el nitrógeno forman mezclas no azeotrópicas, entonces yo puedo hacer una separación entre ellas. ¿Y cómo puedo separarlos? Justamente por puntos de ebullición. Entonces, justamente cuando yo lo separe aplicando este método, entonces voy a poder justamente poder separar el oxígeno del nitrógeno. Claro que acá, obviamente, como ustedes pueden observar, parece un proceso sencillo, pero obviamente no ocurre eso, ¿no? Acá tenemos una columna, acá tenemos esta aspa, por si acaso ya creo que ustedes conocen que a nivel industrial el aspa significa que acá hay una válvula, ¿no? Esto significa justamente que ahí está presente una válvula. Entonces, como hay una válvula, hay un proceso de estrangulamiento y el gas empieza a enfriarse. Y al enfriarse, obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? En esta especie de platos se va a ir quedando. Y obviamente se somete un poco a calentamiento y de acuerdo a eso se va separando dependiendo de sus puntos de ebullición. Como dijimos, el más ligero, ¿no?, es justamente el nitrógeno. Es por eso que él se ve en la parte de arriba y cuando se logra enfriar se transforma en gas. Y luego, ¿qué es lo que hace? Obviamente se somete a una alta presión, se presuriza y obviamente lo que se hace para almacenarlo es justamente licuarlo. Y al licuarlo se puede almacenar en tanques. Lo mismo ocurre con el oxígeno, pero el oxígeno se obtiene en la parte de abajo porque al tener un punto de ebullición más alto, obviamente va a ser más denso, más pesado y se va a acumular en la parte de abajo, ¿no? Y de esa manera justamente también se sigue el mismo procedimiento, se presuriza y lo que se hace luego de la presurización es justamente licuarlo y posteriormente almacenarlo. ¿Ya? Entonces, este esquema o este proceso de destilación y obtención del oxígeno y el nitrógeno es el proceso Linde, así se llama, ¿no? Debido en honor al químico que justamente realizó y propuso este método. Pero no es el único método. Posteriormente ya hubieron otros químicos que mejoraron justamente este proceso, ¿no? Y ahora justamente vamos a ver a uno de ellos. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Vamos, ya sabemos cómo más o menos en términos generales se genera el proceso Linde, ¿no? Que es justamente tomando en consideración los puntos de ebullición. Luego aplica el proceso de estrangulación del gas, lo enfría y luego al llegar a la torre de destilación se calienta y por temperaturas o diferencias de temperaturas de ebullición se recogen platos, luego se extrae, se hace una presurización, se hace una licuación y el almacenamiento de los gases, pues, ¿no?
Muy bien. Acá tenemos ya más o menos un método de repente, o mejor dicho, el mismo método, pero ya un poco más detallado, ¿no? Como ustedes pueden observar. Acá entra el aire, se presuriza y bueno, a ver, un ratito. Muy bien. Este es otro método que también sigue el mismo procedimiento del INDE, pero ya que es con una doble columna, ¿no? Como dice acá. Es un método donde aparentemente se logra una mayor efectividad y una manera más rápida de poder justamente realizar esa separación, ¿no? Es un método un poco complejo. Bueno, vamos a tratar de analizarlo. Viene el aire por acá, viene el proceso de estrangulamiento, se enfría y luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente entra esta temperatura y luego al enfriarse empieza justamente a ascender, ¿no? Por acá, obviamente, como ustedes pueden observar, hay una presión a la cual va a estar sometido el gas. Y acá hay otra presión. Entonces acá hay una despresurización del gas. Entonces este gas empieza a ascender y obviamente acá viene a la columna de platos que hace un momento habíamos explicado y empieza a separarse, ¿no? Por puntos de ebullición. Como el oxígeno tiene un punto de ebullición más alto, ¿no? El nitrógeno viene por la parte de arriba porque obviamente va a ser más denso, menos denso, perdón. Y el oxígeno más denso. Entonces se logra la separación a esta temperatura, ¿no? Que es una temperatura muy baja. Y acá nuevamente lo que se hace es justamente recircular ese gas que quedó justamente sin haber ser separado, ¿no? Nuevamente se hace el proceso de recirculado y nuevamente se pueden separar en sus componentes. Acá lo mismo. Acá lo que se hace es justamente captar ese aire que obviamente no se logró separar y se hace una nueva recirculación en la línea amarilla y nuevamente entra acá a la torre, ¿no? Y nuevamente por diferencia de temperaturas de ebullición se vuelve nuevamente a realizar la separación. Bueno, esta es una doble columna de Linde. ¿Por qué? Porque hay una columna arriba, como ustedes pueden observar, y una columna abajo. Por eso se le llama de doble columna. ¿Ya? Pero el principio, como les vuelvo a repetir, es el mismo. Claro que acá se ve de repente un poco sencillo, ¿no? Pero ya sabemos que estos procedimientos son un poquito complicados. Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Ya sabemos en qué consiste justamente el procedimiento o el efecto de Joule-Thomson, pues, ¿no? Estrangular, en este caso, al gas para lograr su enfriamiento. Muy bien. Esta es la explicación, por si acaso, de todo el procedimiento, que como vuelvo a repetir, es un poco complejo, pero se centra en el resumen que hace un momento te he comentado, ¿no? Sino que acá está de forma detallada justamente cómo es que se sigue el proceso Gindlet de doble columna. Muy bien, y este es más o menos el esquema de esta planta de separación, pues, ¿no? Es un poco complicado, como ustedes pueden observar. Están presentes bombas, están presentes justamente tanques de almacenamiento, turbinas, calentadores, ¿no? Trampa de gel significa justamente el que va a extraer justamente algunos componentes del aire. Y acá obviamente ya entra un poco purificado el aire sin algunos componentes y luego justamente se logra que solamente esté nitrógeno y oxígeno y luego se procede a la respectiva separación. Entonces, como ustedes pueden observar, es un procedimiento poco complicado, ¿no? Pero en resumen y en síntesis, se hace lo que ya hace un momento habíamos comentado. Se hace una primera separación hasta que al final simplemente queden estos dos gases que obviamente son los productos principales de la destilación. Y luego, por el método Linde, se hace la separación del oxígeno del nitrógeno, pues, ¿no? Y obviamente se proceden a almacenar para su posterior distribución a diferentes industrias que utilizan estos como materias primas. Bueno, acá vemos prácticamente el mismo, ¿no? Donde obviamente ya es un proceso igual de detallado, sino que ya es un esquema un poco más completo. Como ustedes pueden darse cuenta, eh, teóricamente, ¿no? Cuando nosotros observamos un gráfico parece sencillo, pero para que eso se logre, obviamente se siguen diferentes etapas, ¿no? Y en cada una de las etapas, obviamente el aire va justamente aminorando los componentes que lo constituyen, es decir, se va purificando.
o vamos eliminando los componentes no deseados. Y ahí vemos justamente más, ¿no? Más los procesos más detallados, ¿no? O sea, realmente todo esto es todo un proceso, pues, como ustedes pueden observar, ¿no? Por eso que al iniciar la clase les había mostrado justamente la foto, ¿no? O la imagen de una planta industrial, donde justamente se hace la destilación del aire, que es una planta, como les vuelvo a repetir, poco compleja, ¿no? Donde en cada una de las etapas se sigue un diferente o un determinado proceso. Bueno, y este es el diagrama que hace un momento habíamos visto, y obviamente los pasos o procedimientos que también se habían detallado hace un momento, ¿no? Ya esto ustedes lo van a revisar con tiempo solamente para conocer más o menos cómo es esta etapa de separación del oxígeno y el nitrógeno utilizando el método Lean. Otro método de destilación que se sigue es el de Claude, ¿no? Que justamente mejora el método de Lean. Justamente lo que va a utilizar acá es algo muy similar. Justamente va a utilizar columnas de rectificación, ¿no? Donde al utilizar columnas de rectificación, lo que normalmente se hace es tratar de aún más purificar justamente el oxígeno y el nitrógeno de una manera más adecuada, ¿no? Eso es lo que justamente mejora este método y obtiene justamente la mayor cantidad de nitrógeno y oxígeno presente en el aire. Y además se logra justamente una alta concentración de estos gases, ¿no? Y más o menos este es el esquema que sigue, es muy similar, pero como vuelvo a repetir, utiliza justamente columnas de rectificación, ¿no? Este es el esquema de Clausius y esta es la columna de rectificación, ¿no? Acá, perdón, está la columna de rectificación, ¿no? Viene el aire ya luego de haber seguido este proceso, el aire pasa por diferentes etapas, donde acá justamente viene el proceso de rectificación, y luego justamente empieza la separación y utilizan el método Lindler, ¿no? Que es decir, separación justamente por puntos de ebullición, ¿no? Y como el oxígeno es el más pesado, por así decirlo, el más denso, se puede separar mediante la parte inferior y obviamente el otro se puede separar por la parte superior, ¿no? Por eso que acá justamente se hace ese esquema representativo, ¿no? Acá en la parte inferior vemos justamente una válvula, ¿no? Acá ya se hace la presurización y obviamente el gas empieza justamente ya a licuarse, ¿no? Bueno, este es el método de Claude que, como vuelvo a repetir, es una mejora del método de Lind. ¿Ya? Solamente es un esquema representativo y, como dijimos, mejora el proceso anterior, ¿no? Como dice, el rendimiento y la pureza del oxígeno y el nitrógeno, obviamente, van a ser mejorados, pues, ¿no? Y acá, ya vamos a obtener otro gas que justamente compone el aire, que en este caso vendría a ser el argón. Bueno, el aire que ingresa a la columna de destilación, además de oxígeno y nitrógeno, contiene argón e hidrocarburos gaseosos. Como dijimos, ¿no? Va a contener justamente otro tipo de componentes. Entonces, estos componentes también van a tener un alto valor, pero obviamente van a ser productos secundarios, porque obviamente lo que en una determinada planta industrial se quiere obtener principalmente puede ser nitrógeno y oxígeno. Pero eso no quita el hecho de que estos componentes también justamente se puedan utilizar o obtener como productos secundarios. Y justamente el argón es uno de esos productos secundarios, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, tiene diferentes aplicaciones industriales. Muy bien. Acá justamente vemos cómo se puede obtener también el argón, pero obviamente ya se hace un proceso adicional, ¿no? Como ustedes pueden observar, el argón, al tener un poco más de densidad, ser más pesado, se asienta en la parte de abajo. Y luego lo que se hace justamente es transportarlo acá. Entonces, acá no solamente hay argón, sino también hay otro tipo de gases que componen al aire. Entonces, se sigue por acá
una línea en la cual justamente se separa ese aire y se hace justamente una purificación del argón. Se utilizan obviamente diferentes adherentes, superficies adherentes, para que justamente puedan extraer todos los componentes, pero menos el argón. Y el argón finalmente pueda justamente ser extraído de los otros componentes. Muy bien. Este es un sistema donde justamente se logra hacer ingresar el aire, ¿no? Para que posteriormente empiece justamente el proceso de purificación. Como ustedes pueden observar acá, esta es la primera etapa, porque es donde ingrese el aire de la zona donde yo voy a utilizar el aire para poder separarlo en sus componentes. Este es el sistema de compresión, ¿no? Es decir, se comprime el gas, se eleva su presión y obviamente se empieza a difundir a través de estas tuberías. Acá vemos un compresor industrial. Ya sabemos que los compresores lo que hacen justamente es movilizar los gases, pues, ¿no? A través de las diferentes tuberías. Ya habíamos dicho esto hasta el cansancio, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un compresor y una bomba, ¿no? La bomba lo que hace es movilizar líquidos y los compresores movilizan gases. Muy bien. Y acá obviamente tenemos justamente unos tanques donde justamente se hace un tratamiento del agua, ¿no? Acá vemos unos tanques donde justamente se trata el agua, es decir, también puede ser extraída el agua y puede hacerse un tratamiento, ¿no? Mediante el vapor de agua que puede contener justamente esas corrientes de aire. Bueno, acá vemos una foto donde hay un sistema de enfriamiento, ¿no? Donde obviamente para poderlo enfriar, nosotros podemos observar diferentes válvulas que hay en el proceso, ¿no? Se hace justamente el proceso de estrangulamiento aplicando el método de Joule-Thomson, ¿no? Para poder justamente realizar la estrangulación y poder enfriar justamente el gas. Y este es el tanque doble, ¿no? Del método de Lindner que habíamos justamente comentado, ¿no? Para poder justamente hacer una separación de los componentes del aire utilizando dos reactores. Esto es lo que había comentado al inicio, no es el método de Lindner, ¿ya? Es justamente para que la separación se haga de forma continua, por así decirlo. Bueno, y este es un sistema de secado. Secado significa eliminar justamente el vapor de agua que pueda estar contenido en el aire. Entonces se utiliza justamente estos absorbentes, que lo que hacen justamente es captar el vapor de agua que pueda estar presente en el aire. ¿Ya? Bueno, se le llaman perlitas, ¿no? Que son como especie de esferitas, ¿no? De un tamaño muy pequeño, que justamente tienen afinidad con el vapor de agua, ¿no? Es decir, extraen el agua. Tienen una propiedad llamada higroscopía, ¿no? La higroscopía, por si acaso, es la propiedad que tienen algunas sustancias, como ya lo habíamos comentado, creo, en clase, de poder extraer el vapor de agua de una zona, de una región, ¿no? Entonces, extraen el agua, el vapor de agua que está presente, y obviamente de esa manera logramos que justamente el aire esté libre de este vapor. Bueno, y acá vemos el sistema de expansión una vez que se estrangula, ¿no? Obviamente el aire se expande y obviamente ya puede seguir sus diferentes procesos, ¿no? Puede ir a diferentes tanques de almacenamiento porque ya ha sido enfriado y obviamente se puede hacer la separación en una torre de destilación. Y acá está la torre que les comentaba, pues, ¿no? Una vez que ya se hace el enfriamiento, pasa a la torre de destilación y mediante puntos de ebullición, obviamente empieza a separarse, ¿no? Obviamente, el más denso se obtiene en la parte inferior, el menos denso por la parte superior y luego son almacenados en estos tanques. Por ejemplo, acá esto es un tanque de almacenamiento de oxígeno, pues, ¿no? Obviamente se le llama tanque criogénico porque obviamente acá el oxígeno no se encuentra en fase gaseosa, se encuentra en fase líquida.
Y ya nosotros sabemos que para que se encuentre en fase líquida debe encontrarse a una baja temperatura, ¿no? Más o menos menos 180, 190 grados bajo cero, ¿no? Entonces imagínense. Por eso que se le llama un tanque criogénico. ¿Por qué? Porque debe estar, obviamente, a una baja temperatura. Y para que eso ocurra, obviamente, el gas tiene que estar presurizado, a una alta presión. Y bueno, ya viene después el proceso de envasado, ¿no? Donde obviamente lo que se hace justamente es envasar el oxígeno obtenido en diferentes balones dependiendo de cuál sea su utilidad, pues, ¿no? O también su distribución. Se puede, como vuelvo a repetir, utilizar el oxígeno para diferentes procesos industriales o incluso en medicina también, ¿no? Ya sabemos que, o ustedes deben saber por cultura general, que el color del balón obviamente nos va a indicar para qué uso industrial o sea, va a tener el destino de ese oxígeno, ¿no? Por ejemplo, el tanque de color verde ya ustedes lo han podido ver, ¿no? Cuando hubo esto de la pandemia, ¿no? Es el color distintivo que se utiliza en medicina, por ejemplo. El azul en la industria, justamente, para poder cortar metales, ¿no? Y el color plomo se utiliza normalmente en la industria para producción justamente de productos donde se utiliza el oxígeno para generar compuestos oxidados. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es el acetileno. Bueno, el acetileno es un gas que tiene un alto poder calorífico. El acetileno, por si acaso, se utiliza para cortar metales. Probablemente ustedes, no sé, cuando han pasado por algún sitio, han visto que justamente hay personas que tienen en algún momento, ¿no? Un soplete y al costado de ese soplete hay un tanque. Ese es un tanque acetileno, donde justamente utiliza un sistema donde el acetileno se mezcla con el oxígeno y obviamente el acetileno es un combustible. Al mezclarse con el oxígeno, obviamente, mediante un punto de ignición, se genera justamente el proceso de combustión. Pero obviamente se va a generar un gran poder calorífico que tiene justamente la capacidad de poder cortar el acero, ¿no? Porque la temperatura que logra alcanzar la llama es de más de 3000 grados Celsius. Entonces, una temperatura tan elevada que supera el punto de fusión de los metales. Es por eso que al superar el punto de fusión de los metales, los puede cortar con facilidad. Ya es utilizado mucho justamente en la industria metalmecánica el acetileno. Bueno, ¿cómo se puede obtener el acetileno? Obviamente se puede obtener a partir del metano. Es uno de los procesos básicos, ¿no? El primero es obtenerlo a partir del metano. Justamente lo que se hace justamente es el metano, someterlo a temperaturas muy elevadas. Y al someterlo a temperaturas muy elevadas, el metano lo puedo separar y puedo tener justamente el acetileno e hidrógeno. Muy bien. Entonces, otra forma de producir el acetileno es utilizando como materia prima el carburo de calcio, ¿no? Que es una especie de roca que justamente lo podemos encontrar de manera natural, ¿no? Pero que, como vuelvo a repetir, en presencia de agua genera acetileno, que es un gas también un poco tóxico. Entonces, siempre se tiene que tener cuidado porque tiene también un olor fuerte, parecido al amoníaco, ¿no? Entonces, es un gas tóxico también. Entonces, a partir del carburo de calcio, si le agrego agua, justamente se va a desprender este gas, que es el acetileno, y va a obtener como producto secundario el hidróxido de calcio. Entonces, son dos formas de cómo se puede obtener el acetileno. Sometiendo al metano a elevadas temperaturas, acuérdate de esto, cómo se obtiene el acetileno. Dos formas. Sometiendo el metano a elevadas temperaturas o también utilizando como materia prima el carburo de calcio, ¿no? Utilizamos el carburo de calcio, le agregamos agua y se genera el gas acetileno y el hidróxido de calcio. Muy bien. Bueno, también se puede obtener, como dice acá, como un subproducto a partir de la industria petroquímica, pues, ¿no?
Se obtiene como un subproducto cuando se hace la destilación destilación fraccionada del petróleo. Muy bien. Y acá vemos, pues, ¿no? Justamente cómo se puede obtener justamente el acetileno, ¿no? Utilizando de repente carburo de calcio. Entonces se hace la reacción con el agua, se viene acá al reactor y luego justamente se hace la separación, ¿no? Tal y como lo podemos observar. Un ratito. Bueno, con esto estaríamos terminando prácticamente la parte del carburo de calcio, o mejor dicho, del acetileno, cómo se obtiene a partir del carburo de calcio o a partir del metano. Y vamos a hablar ahora, ya para terminar esta parte, porque prácticamente ya estamos a punto de terminar, muchachos. Y vamos a hablar ahora de algunas propiedades que poseen estos gases que principalmente se obtienen del aire cuando se hace la destilación. Por ejemplo, ya sabemos qué característica tiene el oxígeno, ¿correcto? Aparte de ello, el oxígeno también tiene una forma de poderlo diferenciar, ¿no? De otros gases cuando es envasado o acumulado en diferentes recipientes. ¿Qué más? Bueno, esto es una codificación o una identificación que justamente se le da a este gas que está comprimido, es decir, un gas licuado. Bueno, ya sabemos cuáles son las características principales o fundamentales del oxígeno, ¿no? En este caso, lo necesitamos los seres humanos y muchos de los seres vivos para que justamente se pueda producir la vida, ¿no? Se utilizan diferentes procesos biológicos para que estos puedan darse y puedan justamente generar la vida. Muy bien, ¿qué más? Características muy importantes del oxígeno, que ya lo habíamos mencionado, es que su punto de ebullición es menos 183 grados Celsius. En forma líquida, tiene un color medio azulado y es más pesado que el agua. Muy bien, todos los elementos, todos, sin excepción, se combinan con el oxígeno. Y ya sabemos que cuando una sustancia se combina con el oxígeno, forma óxidos. Quienes no forman óxidos o no se combinan con el oxígeno son justamente los gases nobles, porque ya sabemos que son estables. ¿Ya? Los gases nobles no se combinan con el oxígeno, pero los otros elementos sí. Y al combinarse con el oxígeno forman óxidos. Si se mezcla un metal con el oxígeno, formará un óxido básico, ¿no? Y si se mezcla o se combina el oxígeno con un no metal, genera un óxido ácido, ¿no? De tal manera que al reaccionar con el agua pueden formar justamente ácidos, en el caso de un óxido ácido, y en el caso de un óxido básico, genera justamente bases, pues, ¿no? Bueno, acá vemos algunas aplicaciones del oxígeno, ¿no? Ya sabemos que en la medicina se utiliza bastante, ¿no? Y también se utiliza a nivel industrial. Bueno, se utiliza justamente para producir diferentes oxidaciones y también en procesos terapéuticos, ¿no? ¿Qué más? En biotecnología, para el desarrollo celular, y se utiliza también como fermentador, o sea, para que se produzcan las fermentaciones. Por ejemplo, en la industria del vino, como ustedes bien saben, se genera una fermentación, pero toda fermentación siempre se tiene que hacer en presencia de oxígeno. Los bioreactores, que justamente utilizaban la materia orgánica para generar a partir de ella combustible, también tienen que fermentarse. Y para poder fermentarse, obviamente, tienen que estar en presencia de oxígeno, ¿no? Y de esa manera se puede dar pie a que se puedan formar justamente combustibles o hidrocarburos que obviamente se puedan utilizar como combustibles. Entonces el oxígeno se utiliza justamente para poder generar fermentación y obviamente de esa manera poder producir diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, cuando se fermenta el vino, se produce alcohol. Cuando se fermenta, ¿no? O está en presencia de oxígeno, la materia orgánica, se genera justamente la descomposición de la misma y se pueden obtener a partir de allí gases, que justamente muchos de ellos son gases combustibles.
En la industria química, petroquímica y el petróleo, también justamente se va a utilizar, ¿no? Para la producción de ácido acético, como dijimos, el oxígeno normalmente se utiliza para poder generar oxidación de diferentes productos, ¿no? O de diferentes sustancias. Como dice acá, se utiliza para producir ácido acético, ácido nítrico y además la oxidación de diversos compuestos orgánicos. En metalurgia, como dijimos, se utiliza también para el tratamiento de metales, para generar cortes de metales, ¿no? En fundiciones de hierro también justamente se utiliza, ¿no? En la industria del acero también justamente es utilizado justamente el oxígeno, ¿no? Y también como un comburente para que se pueda generar la combustión en hornos, ¿no? Hornos, obviamente, donde se va a producir la fundición de los metales, ¿no? Como por ejemplo para la formación del acero. Bueno, en la industria del vidrio y del cemento también son utilizados, ¿no? Como dice, en la industria alimentaria se utiliza también para acelerar los procesos de fermentación, también se utiliza en el tratamiento del agua potable y para el proceso de blanqueo, ¿no? Bueno, en el tratamiento del agua potable ya sabemos que cuando el agua no es tratada, mucho del oxígeno se ha consumido. Entonces, lo que normalmente se hace es nuevamente oxigenar el agua. De repente, muchos de ustedes en casa tiene una pecera, ¿cierto? Y nosotros sabemos que dentro de esa pecera, ¿qué cosa es lo que hay? Obviamente en esa pecera lo que nosotros vamos a encontrar, obviamente es una pequeña maquinita, ¿no? Que genera burbujeo. Lo que justamente está haciendo esa pequeña maquinita es oxigenar el aire, perdón, oxigenar el agua. Es decir, capta el aire que está en el entorno y lo hace pasar hacia el agua. Entonces, lo que está haciendo allí es justamente hacer que el aire que contiene oxígeno justamente pueda diluirse, por así decirlo, en el agua. Porque obviamente los peces, obviamente para que realicen sus procesos también biológicos, necesitan el oxígeno. Entonces, imagínate, ¿no? Los peces absorben el oxígeno que está presente en el agua, pero obviamente este se va a ir acabando con el tiempo. Entonces, si no tuviéramos ese motorcito, esa máquina que lo que hace es extraer o jalar el aire del ambiente para que lo sumerja, por así decirlo, en el agua, entonces prácticamente con el tiempo el oxígeno presente en el agua empieza a disminuir. Y es por eso que si nosotros tenemos una pecera, no tuviéramos ese motorcito, entonces prácticamente los peces con el tiempo se van a morir, porque obviamente ya no van a tener de dónde extraer el oxígeno. Por eso que normalmente lo que se hace justamente es utilizar ese motorcito, ¿ya? Entonces, lo que se hace ahí es justamente tratar de que la demanda química de oxígeno aumente, ¿no? Y para eso también se utiliza justamente el oxígeno. Bueno, como dijimos, también se utiliza como comburente, ¿no? Es decir, como una fuente necesaria para que se pueda generar la combustión. Ya ustedes de repente por cultura general conocen el triángulo del fuego, pues, ¿no? Es decir, para que se pueda presentar o se pueda generar fuego, obviamente deben existir tres elementos fundamentales, que son combustible, el comburente, que es el oxígeno, y un punto de ignición, ¿no? Que puede ser un fósforo, una chispa, qué sé yo. Y es allí que con esos tres elementos se puede generar justamente la combustión y por ende producir calor, fuego, ¿no? Energía, luz. Muy bien. Y obviamente también se puede justamente utilizar para quemar combustibles sólidos, pues, ¿no? Que ya sabemos que es un comburente, que es necesario para que se genere combustión. Bueno, como ustedes pueden observar, tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Se utiliza como gas de corte por plasma, dice. También se utiliza para la industria del papel y la pulpa, ¿no? Los que justamente hicieron la monografía de este tema sabrán también que el oxígeno es un elemento muy importante para que justamente se puedan generar los diferentes procesos o etapas para la producción justamente del papel, ¿no? Se utiliza también para justamente tratar las aguas residuales, como dijimos, ¿no? Para aumentar la demanda biológica de oxígeno o la demanda química.
Se emplea también como gas industrial. Como dice acá, ¿no? Minimiza las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Este COP significa, por si acaso, compuestos orgánicos volátiles. ¿Ya? ¿Qué más dice? Bueno, reduce al máximo el olor y la espuma, así como aumentar la flexibilidad. Bueno, hay diferentes usos realmente que tiene justamente el oxígeno, también justamente para generar el ozono, pues, ¿no? El ozono ya sabemos que se utiliza también para desinfectar el agua o para, obviamente, ahora está de moda justamente como agua, ¿no? Agua purificada, agua de mesa, la agua ozonizada, pues, ¿no? Que también es un agua que tiene muy buenos beneficios justamente para el organismo. Bueno, el nitrógeno también tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Eh, bueno, este es un código de identificación, correcto, y también obviamente está sometido a altas presiones. Está justamente acá licuado. Y el color usual que se utiliza para almacenar nitrógeno es justamente el color amarillo. Para almacenar, por ejemplo, combustibles como el propano o el butano, se utiliza el color negro o el color plomo, ¿no? Es lo usual. Nitrógeno, el oxígeno, el color verde, ¿no? No se olviden de eso. Bueno, y acá algunas características que posee el nitrógeno, que como ya bien sabemos, el nitrógeno justamente es el que está en mayor proporción presente justamente en el aire. Es un gas inerte, no huele, no tiene color, no tiene sabor, no es tóxico, es prácticamente inerte, como dice, ¿no? Y su temperatura de ebullición es de menos 196 grados Celsius. Cuando se encuentra en su forma líquida, es decir, cuando se encuentra licuado, es un líquido incoloro, parecido al agua, ¿no? Y es más ligero que el agua. Es no inflamable y no tiene propiedades comburentes. Eso significa que en presencia de hidrocarburos, pues simplemente no va a combustionar. ¿Qué más? Es usado como protector inerte contra la contaminación atmosférica, es decir, es un inerte, pero se utiliza justamente para evitar o aminorar la contaminación atmosférica siempre y cuando no se trabaje en altas temperaturas. Bueno, ¿no? Por ejemplo, dice en la combinación con otros gases de soldadura para soldar componentes, ¿no? Ya sean chasis, mofles, piezas de automóviles. Es un componente también importante en las bolsas de aire, ¿no? Ustedes saben que cuando se compra un auto, en las famosas airbag, ¿no? Que justamente son bolsas de aire que se activan cuando el automóvil, al tener un sensor, detecta que se ha generado un impacto severo. Entonces esas bolsas de aire se inflan y obviamente amortiguan el golpe, ¿no? Al golpe o el impacto que se ha podido generar en el choque. Entonces estas bolsas de aire justamente se inflan con este gas. Y como el nitrógeno es inerte, pues simplemente si por A o B se rompiese, pues simplemente no generaría algún tipo de explosión o combustión, ¿no? Bueno, también se utiliza justamente, como dice acá, para el transporte de sustancias inflamables, pues, ¿no? Es decir, se utiliza como una especie de protector, ¿no? Para que justamente estos gases inflamables no sufran justamente el peligro de que puedan combustionar, ya que es un gas inerte que al rodear justamente a estos gases combustibles, pues evitaría que se genere la combustión. ¿Qué más? Se utiliza también para impulsar líquidos a través de tuberías, es decir, se utiliza criollamente, por así decirlo, para empujar líquidos a través de las tuberías. Y como es un inerte, pues simplemente tiene ese tipo de usos. Puedo utilizarlo para empujar al líquido y de esa manera movilizarlo con una mayor rapidez. ¿Qué más? Bueno, como ustedes pueden observar, tiene varias aplicaciones, pues, ¿no? Se utiliza también justamente para producir en la agricultura, ¿no? Fertilizantes.
Justamente el nitrógeno, el fósforo, el potasio, justamente se utilizan para poder generar fertilizantes, ¿no? Que justamente al generar fertilizantes, pues ayuda a que la producción agrícola se incremente o se vea incrementada en un alto porcentaje. ¿Qué más? Bueno, su aplicación más útil sería justamente la producción de amoníaco, utilizando justamente el proceso de Born-Haber, pues, ¿no? Ya sabemos que este proceso justamente permite producir amoníaco, pues, ¿no? A partir justamente del nitrógeno y el hidrógeno. Es un gas inerte, como dijimos, ¿no? Y se usa como un agente inertizador para separar productos sensibles y procesos del aire, ¿no? Es decir, como les dije hace un momento, se utiliza como una especie de protector a través de los gases combustibles para que no se produzca la combustión. También se utiliza como purgante, es decir, utiliza el nitrógeno también para realizar purgas, es decir, para arrastrar los gases que normalmente hayan podido quedar de forma residual en las tuberías. Entonces, cuando se hace pasar el nitrógeno, obviamente arrastra a todos estos gases que hayan podido quedar ahí y justamente sale de forma conjunta con esos gases no deseados, ¿no? Por eso que se utiliza como agente purgante, dice, para evitar la contaminación de las tuberías. Bueno, en alimentos y bebidas se utiliza también porque es un agente criogénico, ya que a condición de temperatura muy baja, es decir, cuando se encuentra licuado, alcanza temperaturas muy, pero muy bajas, ¿no? Y esto permite justamente que se utilice bastante para conservar y refrigerar justamente alimentos, ¿no? Medicinas, medicamentos, vacunas, etcétera. Bueno, la criogenia es un método que en la actualidad se está utilizando bastante, pues, ¿no? Para, sobre todo en medicina, ¿no? Para que justamente se puedan conservar muchos de los órganos que muchas veces se degradan justamente a temperaturas ambientales. Entonces se está tratando de ver la forma de cómo se pueden conservar estos órganos utilizando la criogenia, ¿no? Se cree que justamente con estas temperaturas supercríticas, mejor dicho, super bajas, se permita justamente conservar los órganos, ¿no? Y hay muchas personas, como Walt Disney, por ejemplo, ustedes deben saber eso, que obviamente ya falleció hace muchos años, pero él creyendo en el desarrollo de la ciencia, justamente permitió de que sus restos sean congelados, ¿no? Utilizando un proceso criogénico. ¿Para qué? Para que sus órganos, su cerebro, se mantengan, ¿no? Se mantengan aparentemente y no se deterioren, y creyendo en que más adelante la ciencia iba a avanzar de tal manera que manteniendo obviamente los órganos activos, por así decirlo, o en buenas condiciones, en algún momento se pueda regresar a la vida, ¿no? A las personas que ya han fallecido, ¿no? Y hay muchas personas que creen en esto, ¿no? Que podría ser, ¿no? Nadie sabe. Y obviamente congelan pues sus cuerpos, ¿no? También se utiliza bastante, por ejemplo, cuando hay personas, sobre todo mujeres, que son infértiles, ¿no? Y lo que hacen justamente es congelar sus óvulos, pues, ¿no? Para que posteriormente, más adelante, con un tratamiento, puedan justamente eh, salir embarazadas, pues, ¿no? Y obviamente estos óvulos ya fértiles, por así decirlo, ¿no? Puedan justamente ingresar a su organismo, a su cuerpo y obviamente puedan nuevamente salir, o sea, mejor dicho, salir embarazadas, ¿no? O incluso hay muchas personas, mujeres sobre todo, que congelan sus óvulos, ¿no? Porque de repente en un momento dado no quieren tener hijos, pero quieren tener hijos más adelante, ¿no? Y sabemos que las mujeres tienen solamente una cierta edad, donde la cual son justamente fértiles, pues, ¿no? Pero si esos óvulos fueron extraídos cuando la mujer era fértil, entonces pueden ser conservados incluso, ¿no? Y posteriormente cuando ellas deseen, ya cuando de repente se sientan realizadas,
tengan ya de repente una solidez económica, puedan tener sus hijos. Bueno, y hay muchas personas que justamente utilizan este método de la criogenia para justamente conservar sus óvulos. Bueno, es una de las aplicaciones justamente que tiene el nitrógeno debido a su baja temperatura. Muy bien. Y el nitrógeno líquido, como ya habíamos comentado, tiene múltiples aplicaciones, pues, ¿no? Se utiliza también como un refrigerante, eh, en procesos de refrigeración, ¿no? Por ejemplo, en esos carros frigoríficos se utiliza bastante el nitrógeno líquido, que justamente lo que hace es mantener a una baja temperatura a ese ambiente y por ende se puede utilizar para transportar diferentes productos, ¿no? Sobre todo productos orgánicos, productos cárnicos, frutas, verduras y preservarlos y mantenerlos por más tiempo. Bueno, ya sabemos que se utiliza también en medicina, pues, ¿no? Tiene bastantes aplicaciones, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Como dijimos, se utiliza también en la criobiología, que es lo que había mencionado hace un momento, y en la criocirugía, pues, ¿no? Que se utiliza también utilizando nitrógeno líquido para poder, realizar unas cirugías de una manera más adecuada, ¿no? De repente sin que cuando se aplique un corte o algo así, pues se pueda disipar algo de sangre, ¿no? Sino que simplemente se pueda trabajar de una manera más adecuada, por así decirlo, ¿no? Ya que a esa baja temperatura obviamente solidificaría toda la parte líquida y se trabajaría de repente de una manera más adecuada. Bueno, también en farmacia y biotecnología, ¿no? Se usa bastante para purgar, transferir, etcétera. Hay muchos usos que tiene justamente el nitrógeno. Muy bien. Creo que por ahora lo vamos a dejar acá. Eh, el video, mejor lo voy a pasar en la siguiente clase, que sería el día lunes. Dan su test. Luego, pasaríamos el video, bueno, terminaríamos explicando estas pocas diapositivas que faltan. Y el mismo día lunes, o si puedo antes, les paso este material, ¿ya? Y ese día veríamos un video para complementar todo lo que hemos visto el día de hoy, que como vuelvo a repetir, más ustedes se van a tener que enfocar en la parte teórica, ¿no? En sí en los procesos no, porque son procesos un poco complicados, ¿ya? Pero sí en los métodos que se utilizan, los nombres al menos, ¿no? Todo ello que hemos visto, sí vamos a tener que tratar de centrarnos y sobre todo en la aplicación industrial de estos gases. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta referido de repente a algo que quieran realizar del tema o de repente algo referido a las clases, parcial, prácticas, informes. Profesor, el próximo lunes el test va a ser al final de la clase o al principio. No, el test va a ser al inicio. Ah, Ya, lo voy a tomar máximo, empezamos 10:10, exagerando 10:15, pero tiene que estar ahí temprano. Ya, 10:10, mejor lo voy a tomar, 10:10, 10:15 como top. Dura solamente 30 minutos, 35 minutos, y de ahí terminaríamos de explicar esta parte y les pasaría el video. Y el miércoles ya tendríamos la visita técnica, ¿no? Esperando que no suceda nada y no haya ningún contratiempo. en la visita igual los cascos y los zapatos, ¿no? Sí, por favor, eso sí, los cascos, los zapatos punta de acero para hacer la visita técnica a la cerámica Terracos. ¿Alguna otra duda, inquietud, por favor? Este material, si puedo, se los envío mañana. Vayan revisando con tiempo, pero de todas maneras no dejen que se acumule. Todavía vamos a tener que ver otros dos temas más. Bueno, prácticamente este tema no ha sido tan complicado, salvo los procesos, ¿no? Pero los procesos
obviamente el resumen es lo que a mí más me interesa. No en sí la etapa, o mejor dicho, no en sí el proceso industrial, ¿no? Que es un poco complejo. El nombre sí, ¿no? Y los métodos que se han utilizado. Joule Thomson, por ejemplo, ¿no? Para la estrangulación y para qué sirve, por ejemplo. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, si ya no hay ningún tipo de pregunta, consulta o dudas que puedan tener, ahí lo vamos a dejar y nos estaríamos viendo entonces el día lunes, pues, ¿no? Ya, esperemos que no haya ningún contratiempo y el lunes entonces empezaríamos el test 10 y 10. A más tardar 10 y cuarto, pero 10 y 10 esténse ahí, por favor, para que no haya inconvenientes. Muy bien, muchachos, si no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo entonces hasta el día lunes. Cuídense y estén atentos a el examen parcial que va a ser colgado, como le digo, esperemos que ya nos den luz verde. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Muchas Hasta gracias. luego, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Chicos. Gracias.